Muy buenas jóvenes, hoy vamos a ver la clase número 2 del curso de historia. Antes anuncios comerciales, como ya hemos visto, se deben crear grupos de investigación, en el programa están los temas, los que no se hayan constituido en grupos, por favor, necesito que lo hagan y que me pasen al chat del grupo, en el cual ya todos deben estar instalados. El que no está, por favor, que me mande un WhatsApp a mi teléfono, a mi cuenta, que es 83736305, para poderlo incluir en el WhatsApp y ahí me mandan los grupos de investigación. Cada uno debe integrarse a un grupo. Los grupos pueden ser de 4, de 5, de 6, no hay ningún problema. Y los temas están en el programa. Ahí pueden escoger un tema y lo pueden dar. No importa que los temas se repitan, porque los enfoques van a ser diferentes, entonces no hay problema. Entonces, han visto los anuncios comerciales, vamos a lo que vinimos, que es la clase número 2. Hoy vamos a ver cómo estaba Europa, perdón, cómo estaba América antes de que llegaran los españoles. Y para eso hay que tener en cuenta que cuando llegaron los españoles a América ya había aquí indígenas, había seres humanos, habían personas. Eso quiere decir, y eso refuerza la tesis de que América no fue descubierta. No puede ser descubierta lo que ya ha sido descubierto. No puede ser descubierto cuando ya aquí habían seres humanos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿de dónde llegaron esos seres humanos que estaban acá antes de que llegaran los españoles? Hay muchas teorías, están las teorías locas de que marcianos y platillos voladores y toda esa cosa, pero bueno, eso obviamente no lo vamos a tomar en cuenta. Lo que la tesis más creíble o la que se acerca más a lo que se cree a nivel de los científicos es que América fue poblada originalmente por personas que venían de Asia, que llegaron, gente caminante, transhumante, que venían nómadas y llegaron a Alaska, llegaron a Rusia, y de Rusia a Alaska está ahí el mar, y es un estrecho, es un espacio muy pequeño de distancia entre un continente y el otro, o sea, entre Rusia por Asia y Alaska por América, y se llama el estrecho de Bering. Además, hay una serie de islas que se llaman las Islas Aleutianas. Se supone que por uno u otro conducto llegaron los seres humanos, ya sea por las Islas Aleutianas, o sea, que fueron caminando de isla en isla hasta llegar de Asia a Alaska, o que pasaron por el estrecho de Bering en canoas, digamos, muy precarias, muy primitivas. Y además se supone que en aquel tiempo hubo glaciaciones. ¿Qué es una glaciación? Bueno, que suben la capacidad de los hielos. Entonces hay muchos hielos, entonces ese techo entre un continente y otro, en el estrecho de Bering, se congeló, y eso posibilitó que la gente caminara. Para entender mejor eso, vamos a ver el siguiente vídeo sobre cómo se explica que llegó el hombre a América. La Tierra hace 18.000 años. Es un mundo atrapado en el frío, en el punto álgido de la última gran glaciación. Tras decenas de miles de años, las nieves se han compactado, creando enormes glaciares. Enterrada bajo una capa de hielo de 1,5 kilómetros de grosor, está la Tierra donde hoy viven cientos de millones de personas. Debido al avance de los hielos, el nivel del mar ha bajado más de 100 metros. En Norteamérica, el hielo y los glaciares envuelven toda Canadá y el norte de Estados Unidos. La glaciación avanza y Alaska surge como una encrucijada de caminos. En la costa del mar de Bering, el océano en retirada hace emerger un gran puente de tierra de 1.500 kilómetros que une Asia y América. Por él, multitud de criaturas pasaron al nuevo continente. Era el génesis de una gran oleada de vida que inundaría las Américas. Al pasar a la antigua Alaska,
las manadas de herbívoros encontraron ricos pastos y fértiles valles donde refugiarse. Pero tras ellos y procedentes de Asia llegaron los feroces carnívoros, tigres dientes de sable, osos gigantes y el mayor de todos los depredadores. Vinieron de Siberia en pequeños grupos, siguiendo las manadas, sin saber que estaban descubriendo un nuevo continente. Los cazadores se alimentaban de bisontes, alces, mamuts y de un tipo de reno salvaje llamado caribú. Durante la mayor parte del año es matar o morir. Los cazadores prosperan aquí durante milenios. Pero conforme la glaciación comienza a ceder terreno, se abren nuevos caminos hacia el sur y la mayoría se traslada con las manadas para colonizar aquellas tierras vírgenes. Sus descendientes se convertirán en apaches, sioux, aztecas, mayas, incas e indios de la Amazonia. Ok, ya vimos cómo se supone que llegaron los hombres a América. Llegaron de Asia, pasaron por el estrecho de Bering o por las Islas Aleutianas a América. Eso se ha comprobado porque los lingüistas han hecho análisis de los idiomas que se habla en un lado y en otro, y se ha encontrado que hay una raíz común. Así como si analizamos el francés, el español, el portugués, el rumano y el catalán, entre otros, el gallego, el valenciano, hay una sola raíz, que son la raíz latina. Todos surgen del latín, entonces hay palabras en común. Eso se llama una misma raíz. Resulta que eso mismo ha pasado, pero analizando los idiomas que se hablan en el lado de Alaska con el lado de Rusia. Hay una relación, hay palabras en común, hay raíces en común de la lengua que, digamos, determina que vienen de un mismo árbol, digamos, de lenguas. Entonces, eso comprueba la tesis de que el hombre llegó a América vía Rusia, vía las Islas Aleutianas o el estrecho de Bering. Ok, entonces el hombre llegó a América, llegó por Alaska, durante miles de años comenzó a poblar América, comenzó a bajar, de Alaska pasó a Canadá, o sea, a lo que es Canadá, a lo que es Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, hasta llegar al sur-sur. Entonces, con el paso de los tiempos se fueron diferenciando en idiomas, en culturas, en dioses, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando llegaron los españoles a América, encontraron tres grupos, digamos, de indígenas, caracterizados por dos condiciones. Uno es que unos eran cultivadores y otros eran cazadores y recolectores. Es decir, algunos tenían, los cultivadores, tenían la agricultura como eje fundamental, y otros que no tenían agricultura, sino que se dedicaban a recolectar eh, frutas y verduras de los bosques, y además cazaban. Esa era su forma de alimentarse. Entonces, podemos decir que habían los que tenían la agricultura como eje fundamental, van a ser los que vamos a llamar la América nuclear, los que tienen un núcleo, los que tienen una civilización, una cultura, un imperio, o por lo menos una ciudad grande como centro fundamental. Son sedentarios, se han estabilizado en un lugar. En esos tenemos los mayas, los aztecas y los incas. Son pueblos que tenían una gran cultura, un gran desarrollo, que tenían un centro común. En el caso de los aztecas era México Tenochtitlán, en el caso de los incas era Cusco, y en fin, diferentes centros. Los mayas vamos a ver que fue un poco diferente, pero bueno, básicamente eran lo mismo. Tenían cultivos, digamos, ampliamente extensivos, ampliamente desarrollados. En el caso de los aztecas y de los mayas era el maíz. El maíz era la fuente principal de alimentación.
En el caso de los incas era la papa. Aunque por supuesto todos también cosechaban frijoles o porotos que llevaban aquel tiempo, yuca o mandioca, en fin, eran grandes conocedores de los secretos de la agricultura. Sabían que había que había que sembrar en una fecha determinada, no se puede sembrar en cualquier momento, depende de la fase de la luna, cómo regar los productos, o sea, se dedicaban a la agricultura. Mientras que los otros pueblos, que no eran cultivadores, sino que eran cazadores y recolectores, no dominaban la agricultura, sino que andaban ahí trashumantes buscando a ver qué comer y qué cosechar y qué, digo, perdón, qué aprovechar del bosque. Entonces, decimos que aztecas, mayas e incas eran cultivadores, eran sedentarios, dominaban la agricultura. Los otros grupos no eran agrícolas, no tenían desarrollado el concepto de agricultura. ¿Por qué? Porque eran nómadas, estaban en un tiempo acá, pasaban un mes, 2 meses, un año, no sé, dependiendo de cuando se acabara la comida que podían conseguir en lugares cercanos. Si se acababa esa comida, se iban a otro lugar y allí se estabilizaban un tiempo y cuando se acababa la comida, otra vez caminaban. Eso se llama ser trashumante o nómada. Entonces, entonces decíamos que el primer grupo de indígenas era la América nuclear, que son los cultivadores y que tienen un centro común, una ciudad común, que tenían ejército, que tenían esclavos, que tenían sistema tributario, que tenían palacios, etc. Mayas, incas y aztecas. América nuclear. Hay dos grupos más. El segundo es la América tribal. ¿Qué significa América tribal? Bueno, América tribal son las que tienen digamos, una tribu grande, son tribus inmensas, grandísimas, pero que no son sedentarios, que no están en un solo lugar, sino que están caminando, son trashumantes, son nómadas. Esas tribus inmensas, de gran cantidad de indígenas, estaban básicamente en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, y lo que es la parte de Sudamérica, que no es el territorio inca. O sea, partes de Argentina, partes de Brasil, partes de Uruguay, partes de Paraguay, etc. En ese sentido, digamos que dentro de esos grupos de América tribal, que son grandes tribus, y de ahí su nombre, en el norte de América están los esquimales, los navajos, los apaches, los iroqueses, los seminolas, los comanches, los sioux, los apaches, los navajos. Esos son en el lado de Estados Unidos y Canadá. En el lado de Sudamérica están los tupís, los guaraníes, los patacones, los fueguinos, los charrúas, los quechua, en fin, hay una serie de pueblos que están en Sudamérica. Ese es la América tribal. Entonces, resumiendo, América nuclear son grandes culturas que tienen un centro, un núcleo, mayas, aztecas e incas. Luego está la América tribal, que son grandes tribus, pero que no son sedentarias, que no dominan la agricultura, sino que son seminómadas o transhumantes. Fueguinos, sioux, apaches, seminolas, navajos, iroqueses, patagones, guaraníes, quechuas, etc. Y están el tercer grupo, que es el que estamos nosotros, que son la América circuncaribe, o sea, la América que circunda al Caribe. ¿Quiénes componen ese grupo circuncaribe? Bueno, los indios que estaban en las islas del Caribe, en todas las islas del Caribe, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Barbados, San Kitts Nevis, todos esos, y el Caribe de Centroamérica que no era maya, es decir, parte de Nicaragua, o casi toda Nicaragua, toda Costa Rica y parte de Panamá. Entonces, la América circuncaribe es las islas del Caribe más Costa Rica, Panamá y Honduras, sobre todo en el sector Caribe. Ahora vamos a ver entonces cómo se componían los tres grandes grupos de la América nuclear. Y vamos a empezar con los mayas. Era una cultura muy desarrollada, muy desarrollada. Era una cultura, digamos, que había tenido un gran desarrollo de la matemática. Incluso los mayas
tenían la noción de cero. Cuando llegaron los españoles a América, los españoles no sabían que existía el cero. O sea, en Europa no se sabía la existencia del cero. Por eso su matemática era muy deficiente. Los mayas, junto con los árabes, pero no tenían ninguna relación, los mayas sí habían ya descubierto que existía el cero. O sea, la existencia del conjunto vacío. Y para llegar a eso significa una gran capacidad de adaptación, porque no puedes saber si existe o no el cero si no has tenido un gran desarrollo, digamos, de la matemática, del conocimiento, de la lógica y de la abstracción. Entonces, eran muy desarrollados. Tenían además dibujos, tenían símbolos, tenían muy desarrollado la astronomía, eran, digamos, tenían grandes acueductos, grandes pirámides. El problema es que por el año de 1500 ya estaba realmente, había pasado su esplendor. Los mayas, no se sabe cómo, los mayas comenzaron a caer en decadencia. Comenzaron a quedar como a tener problemas entre ellos. No se sabe científicamente qué fue lo que pasó. Hay algunas teorías, ya que se las vamos a ver. Pero lo importante es que los mayas comienzan a caer en una franca decadencia. Cuando llegaron los españoles, ya los mayas estaban en franca decadencia, ya los mayas estaban, digamos, de capa caída. Por eso no se puede decir que la caída de los mayas sea por los españoles. Los españoles se le puede achacar la destrucción de los aztecas y de los incas, pero los mayas no. ¿Por qué? Porque los mayas ya estaban en franca decadencia cuando llegaron los españoles. ¿A qué se debió eso? Bueno, no se sabe. No se sabe por qué la cultura maya, la civilización maya decayó. Hay algunas teorías, catástrofes, digamos, simultáneas. Huracanes, erupciones volcánicas, terremotos, epidemias y guerras intestinas entre ellos. Porque una característica de los mayas es que los mayas, a diferencia de aztecas y de los incas, los mayas nunca tuvieron un centro común. Digamos, no tuvieron siempre un eje, una ciudad importante, como fue México Tenochtitlán para los aztecas o Cusco para los incas, sino que los mayas, digamos, había una ciudad muy importante, Uxmal, que era el centro de la cultura maya, la capital, digamos. Pero Uxmal tenía guerras con otras y venía otra Chichén Itzá y le ganaba la guerra civil, y se llevaba, digamos, la capital para Chichén Itzá. Y después Uxmal, y después Tikal. Entonces, la cultura maya nunca tuvo un centro común único, sino que tuvo ciudades-estados poderosas dependiendo de el momento histórico en que se desarrollaba. Eso nos hace suponer o prever o tener por demostrado que hubo constantes guerras civiles. Esas guerras civiles fueron desgastando la cultura maya, que se unió, como decíamos anteriormente, a otros problemas, digamos, naturales, como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas y a enfermedades como pestes, etc. Todo eso, al parecer, hizo que la cultura maya desapareciera. Vamos a ver ahora los aztecas. Los aztecas, como también todos sabemos, estaban en México. Lo que hoy es México Distrito Federal era su capital, que se llamaba para ellos Tenochtitlán. La historia de la cultura azteca es muy, digamos, paradigmática, porque al principio era una más de las tribus de la América tribal que andaban ahí deambulando por todo lo que es el norte de América, y un día se les apareció el dios de ellos se llama Quetzalcóatl. Se les apareció Quetzalcóatl, por lo menos eso dice la leyenda, ¿verdad? Se les apareció el dios Quetzalcóatl y les dijo que tenían que detenerse y fundar una ciudad donde encontraran una serpiente subida en un cactus comiéndose una serpiente. Ellos siguieron, la leyenda ahí estaba presente en la historia oral de los aztecas, seguían ellos siendo nómadas, y un día, efectivamente, no se sabe cuánto tiempo después, se encuentran un águila subida en una tuna comiéndose una serpiente. Entonces deciden ahí parar, detenerse, volverse sedentarios y fundar una ciudad. Esa ciudad se llama México Tenochtitlán, que es hoy México Distrito Federal. El único problema ahí es que esta ciudad estaba a la par de un lago. Entonces comenzaron a hacer la ciudad, fueron muy exitosos, comenzaron a dominar la agricultura, comenzaron a tener un ejército muy poderoso, se unieron a otras tribus, a otros pueblos, y comenzaron a tener esclavos, a tener
al conquistar otros territorios, la ciudad se fue haciendo más grande, pero ya no podía crecer porque había un lago a la par. Entonces, ellos comenzaron a disecar el lago, comenzaron a secarlo. ¿Cómo lo secaban? Bueno, hacían grandes cajas de madera que llamaban sinampas, le echaban tierra y las ponían sobre el agua. Y ahí sembraban, claro, no cosas muy pesadas, pero culantro, lechuga, chile dulce, y lo sembraban ahí. Eso pasaron muchos años. Con el tiempo, esas cajas de madera que se llamaban sinampas se podrían y se hundían. Entonces ponían otra y otra y otra y otra. Eso hizo que al final el lago se secara. O sea, que por lo menos en la parte superior hubiera tierra. Entonces comenzaron a sembrar. El problema es que debajo lo que hay es barro. Entonces ya el lago se secó totalmente, en la superficie estaba seco, pero por debajo, muy abajo, tenía barro, suampo, tenía mezcla de agua, tierra, piedras, madera, etc. Por eso es que México es una ciudad muy inestable. Por eso un terremoto, digamos, 7 en la escala Richter, en Costa Rica no pasa nada, se puede caer las cosas de los supermercados, etc. Pero ese mismo terremoto en México causa mucho daño, que caen muchos edificios y hay muertos. ¿Por qué? Porque México, la ciudad de México Tenochtitlán, está sobre un suampo, sobre un barro. Entonces, no es lo mismo que tiemble sobre tierra firme a que tiemble sobre algo que está montado sobre un barro, sobre algo muy, muy frágil, muy blando. Entonces, obviamente se mueve más. Entonces, eso hace que los terremotos, los sismos en México sean más destructivos que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, la ciudad de Tenochtitlán, capital de los aztecas, tuvo un gran florecimiento, comenzó a ser muy grande, comenzó a ser cada vez más grande, tanto que tuvieron que desecar el lago, crearon acueductos, crearon palacios, crearon pirámides, estamos viendo, vamos a ver imágenes de eso, templos, incluso cuando llegaron los españoles, todos los españoles coincidieron en que México Tenochtitlán, o sea, Tenochtitlán, hoy México Distrito Federal, era más linda como ciudad que cualquier ciudad de Europa, que Madrid, que Londres, que París, ciudades que estaban infectadas por la podredumbre, porque la gente hacía sus necesidades y tiraba lo que ustedes saben a las calles y la gente andaba descalza, en fin, había muchas pestes, y en cambio en América, en México Tenochtitlán, todo era muy limpio, todo era muy sano, todo era muy, digamos, ordenado. En esas imágenes que estamos viendo vemos cómo son súper ordenados esa ciudad, cómo era ordenada esa ciudad. Tenía un sistema de tributo fantástico, tenía uno de los mejores sistemas de tributos en el mundo. El problema es que era tan eficiente el sistema de tributos que fue su perdición. ¿Por qué? Porque los aztecas comenzaron a dominar a otros pueblos vecinos y le imponían tributo, que tenían que pagar un tributo a, a, los, a los aztecas. El problema es que cada vez los tributos eran más grandes y eran más onerosos para los pueblos dominados por los aztecas. Entonces, cuando vienen los españoles comandados por Cortés, cuando llegan a conquistar México Tenochtitlán desde el Caribe, a como van entrando al territorio mexicano, Cortés se va aliando con las tribus que están en el Caribe y les dice que se unan a Cortés para luchar en contra de los aztecas. Y él dice, les promete que si ganan, si logran derrocar a los aztecas, dominar a los aztecas, él les va a quitar el sistema de tributos. Y entonces muchos pueblos indígenas apoyan a Cortés, creyendo que efectivamente Cortés, digamos, ingenuamente creían que Cortés efectivamente les iba a quitar los impuestos, cosa que por supuesto no ocurrió, fue también su perdición. Entonces, esa fue una forma de cómo los aztecas crecieron, crearon un mundo vital, un mundo inmenso, con grandes desarrollos de la matemática, de la astronomía, igual que los mayas, gran avance de las pirámides, gran avance de los acueductos, gran avance del sistema tributario, etcétera, pero que ese mismo sistema tributario le sirvió de pretexto a los españoles
para aliarse con enemigos aztecas o pueblos dominados por los aztecas para luego vencer a los aztecas. Y entonces ahí se ve cómo destruyen los españoles el mundo azteca. Cortés, cuando comienza a avanzar con sus huestes rumbo a México y Tenochtitlán, va a tener la valiosa compañía o la valiosa ayuda de una mujer, se llama Malinche. Malinche era una indígena, era una de las 14 esposas de un cacique que Cortés había derrotado, y en aquel tiempo se estilaba que el que ganaba se dejaba a las mujeres del cacique vencido. De las 14 mujeres que se dejó, los que quedaron los españoles, Cortés repartió para sus lugartenientes, sus generales, repartió 13 y él se dejó una. La que él se dejó se llama Malinche. Y Malinche pronto comenzó a evidenciar algo que era vital, o que le fue vital para Cortés en la conquista de México. Y era que Malinche era no solamente muy inteligente, sino que además hablaba muchos idiomas. Pronto Malinche aprendió a hablar español, porque era la amante o la mujer de Cortés, cosa que no era compañera porque Cortés ya estaba casado. En aquel tiempo eran muy católicos, entonces no podía tener una esposa y tener un amante porque estaba en pecado mortal, entonces eran, digamos, como la querida, digamos, en el concepto de antes. Entonces, bueno, incluso Cortés tuvo un hijo con Malinche, y resulta que se llamaba Martín Cortés. Pero resulta que antes de venir a América, Cortés había tenido un hijo con su esposa, que también se llamaba Martín Cortés. Entonces, Cortés tenía 2 hijos, los 2 se llamaban Martín, uno cuya madre era española y vivía en España, y otro cuya madre era indígena y vivía en México. Bueno, pero entonces esta Malinche va a ser fundamental porque Malinche le va a traducir al español todo lo que decían los indígenas de diferentes pueblos por los que Cortés iba avanzando. Y además, no solamente servía como traductora, sino que además le aconsejaba qué hacer y cómo vencer a los indígenas de diferentes pueblos, porque ella los conocía, porque ella sabía cómo actuaban los indígenas, cuál era la mentalidad de los indígenas. Por eso vamos a oír esta canción de Gabino Palomares que se llama La Maldición de Malinche. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen y gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. En pleno siglo XX nos sigue
siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Bueno, luego de escuchar esta canción, vemos que efectivamente lo que quieren decir el autor, Gabino Palomares, y la canta junto con Amparo Ochoa, habla un poco de que ese sentimiento que hay en México de cómo no creer en lo mexicano, que se puede sentir para toda América Latina. Es decir, el latinoamericano no cree en el latinoamericano, sino que prefiere creer en lo de afuera. Eso se llama malinchismo. Entonces, el malinchismo es un sentimiento, es una forma de pensar, una forma de ser que prefiere lo extranjero a lo autóctono. Eso es contrario, digamos, es la tesis contrario a nacionalismo. Nacionalismo es el que prefiere lo nacional y detesta lo extranjero. El malinchismo es lo contrario. El malinchismo es amar lo extranjero y detestar lo nacional, lo autóctono. Eso se ha quedado en la historia de América Latina y por eso vemos que nuestra cultura es básicamente malinchista. Preferimos lo extranjero, preferimos ser, y sobre todo lo norteamericano. Todo lo norteamericano nos llama la atención, todo lo norteamericano lo que queremos imitar es digamos, lo bueno. Mientras que lo que no es el norteamericano o estadounidense, sino lo que es autóctono, no es digno de imitar, no es digno de, digamos, lo nuestro, no es digno de imitar, no es digno de mejorar, no es digno de seguir. Sino que aquí estamos con la tesis de que lo extranjero, sobre todo norteamericano, es lo mejor. Ahí obedece, digamos, ese sentimiento. Aquí lo importante de resaltar es que la cultura azteca era una cultura muy, muy fuerte, muy desarrollada, muy estetificada, tenía muy claro los sacerdotes, los miembros del ejército, las autoridades civiles, en fin, la gente común y pueblo, las grandes edificaciones, tenían el juego de la pelota, igual que los mayas. En fin, era una sociedad muy, muy, muy bien estetificada, muy bien ordenada, y decíamos que México Tenochtitlán era mejor ciudad que cualquier ciudad de Europa en aquel momento. Vamos a ver ahora los incas. Los incas, bueno, sabemos que eran de Sudamérica, lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia, básicamente. Hay otros más, pero digamos en general son esos. Fue la última gran civilización conquistada por los españoles en América. Primero lo hicieron con los aztecas, con Hernán Cortés, y luego los incas con Pizarro. La ciudad más importante era Cusco, era como su capital. Tenían la particularidad, bueno, digamos, tenían un gran imperio, tenían un gran desarrollo de las matemáticas, de la agricultura, dominaban muy bien la papa. Es importante saber o pensar que ellos lograron, fueron el primer pueblo en la historia de la humanidad que lograron secar, digamos, un fruto, la papa. Entonces, ¿qué hacía? Que lograron sacarle el agua a la papa, de tal forma que la papa quedara como un chicharrón, digamos. Se podía guardar, almacenar durante mucho tiempo, y cuando había hambruna, cuando había carencia, cuando había inundaciones o cualquier otra sequía, etcétera, sacaban esas papas, echaban agua y se podían comer. Eso hacía entonces que había un gran desarrollo de la tecnología, del conocimiento.
¿verdad? Es como más o menos lo que hoy hacemos, supongo que ustedes han comido pasas, entonces es como las pasas de ahora. Las pasas obviamente son uvas que son secadas, le sacan el agua, entonces se vuelve algo como arrugado y está seco y puede durar mucho tiempo porque no tiene agua. El agua es lo que contamina. Entonces, o que descompone las cosas. Entonces, ellos hicieron eso, pero con la papa. Le sacaban el agua y la guardaban en grandes hilos. Entonces, eso podía durar mucho tiempo y cuando había hambruna, sacaban las papas y la gente no se moría de hambre. También tenían la trepanación. La trepanación es que le hacen una operación a alguien, le abren aquí el cerebro, la cabeza, y queda al descubierto el cerebro y ahí hacen, no sabíamos qué hacían, ¿verdad? No sabemos cómo hacían, pero lo importante es que la gente no se moría, o sea, la gente le volvían a pegar el pedazo de cráneo y la gente vivía. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, porque encontraron en la parte que fue cortada, descubrieron bacterias. Entonces, la única forma de que hicieran bacterias es que la persona estuviera viva. Si no hubiese estado viva, no hay bacterias. Entonces, eso demuestra que tenía un gran desarrollo de la medicina, de la astronomía, también tenían un gran conocimiento de los caminos, sabían, tenían correos o tenían, digamos, comunicación entre los confines del imperio, y obviamente en aquel tiempo no existía carro, ni moto, ni bicicleta, ni avión, ni internet, ni nada de eso, era caminando, corriendo. Entonces había una posta, caminaba 5 kilómetros, daba el correo a otro, caminaba 5 kilómetros y así, y así iba. No existía el caballo en América, eso vamos a ver más adelante. El caballo fue un elemento vital en la conquista de los españoles en América, pero lo importante es que justo antes de que llegaran los españoles, hubo una guerra civil en el territorio inca, en el imperio inca. Dos hermanos estaban, digamos, peleados, se enfrentaron en una guerra civil porque murió el papá de ellos dos y el papá no dejó dicho quién iba a ser el sucesor del señor este. Como no dejó dicho el sucesor, entonces se creó una guerra y el imperio inca se dividió en dos, unos con un hermano, otros con el otro, vino una guerra y ganó Atahualpa, pero Atahualpa primero era muy joven, no tenía experiencia en mandar. Y segundo, lo primero que trató de hacer después de que ganó la guerra civil era tratar de unificar su reino, de conciliar con los perdedores y unificar otra vez el imperio, sanar las heridas de la guerra civil. Pero obviamente en eso llegaron los españoles. Entonces, el imperio inca no estaba muy fuerte, que digamos, estaba dividido, tenían rencillas, habían grupos militares descontentos con el triunfo de Atahualpa, y bueno, en eso aparece Pizarro, y Pizarro comienza a penetrar el territorio inca, llega hasta lo más adentrado del corazón del territorio inca, se hace fuerte en una ciudad que le fue cedida por los incas, que se llama Cajamarca. Ahí son visitados por Atahualpa y ahí los españoles atacan a traición a los incas. Mueren 20.000 soldados incas en un solo día porque llegaron desarmados, porque no tenían, digamos, creían que su superioridad numérica iba a ser suficiente para vencer a los españoles, para darles temor a los españoles. Nunca pensaron que los españoles iban a atacar. Bueno, atacaron. Españoles comandados por Pizarro destruyen la cultura o el ejército inca y cómo toman preso a Atahualpa. Atahualpa, una vez preso, le plantea a Pizarro que lo deje libre, que le dé libertad. Era muy joven, era muy inexperto, no entendía muy bien lo que estaba pasando. Y le dijo que si lo liberaba, le daba 2 habitaciones con grandes riquezas, una llena de oro y otra llena de plata. Pizarro le dice que sí, entran en negociación. Atahualpa le ordena a los incas llenar las 2 habitaciones, una con oro y otra con plata. Una vez que son llenados,
Pizarro ordena matar a Atahualpa. Al morir Atahualpa, muere la dinastía que estaba rigiendo a los incas en ese momento, porque Atahualpa era muy joven, no tenía hijos, y había muerto su hermano en la batalla, entonces él no tenía quien, tenía hermanas, pero en la cultura indígena las hermanas no, las mujeres no podían, digamos, ser gobernantes. Entonces, bueno, todo el oro se lo dejan ellos, todo el oro y la plata, los españoles, matan a Atahualpa. Se calcula, según un análisis que ha hecho Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, que es premio Nobel de Literatura peruano, dice que él y otros economistas, bueno, economistas muy prestigiosos, hicieron un análisis de cuánto podría valer ese tesoro en oro y plata que dieron los incas a los españoles en esas dos habitaciones, una de oro y otra de plata. Según los cálculos que han hecho, equivaldría a 647.078 millones de dólares. O sea, se considera el rescate más caro nunca antes pagado. O sea, nunca se ha pagado un rescate tan alto por nadie en el mundo. Digamos que este se ocupa el primer lugar. No ha habido un rescate tan alto en la historia de la humanidad. Bueno, la pregunta del millón es, ¿por qué los españoles tuvieron cierta facilidad para combatir, para destruir, para dominar, para vencer a dos imperios mucho más grandes que conocían el terreno, etcétera, como eran los aztecas y los incas? Los mayas, decíamos que estaban en franca decadencia, no tenían un ejército, digamos, fuerte, sino que ya estaban bien dispersándose. Bueno, los españoles logran dominar a los incas y a los aztecas con Cortés, y a los incas con Pizarro, porque en aquel tiempo existía la noción, los indígenas creían que los españoles eran dioses. ¿Por qué creían eso? Bueno, por varias razones, sobre todo los aztecas. Primero, porque eran muy diferentes a los indígenas. Los españoles eran muy diferentes, tenían barba. Por eso en la canción de Malinche que oímos decía, eran los hombres barbados, o sea que tenían barba. Los indígenas son lampiños, los indígenas no tienen barba. Entonces, para un indígena, ver a alguien, un ser humano con barba, era ya la primera diferencia. Ya de viaje era diferente. Luego, otro elemento que era que lo hacían superiores, digamos, que eran digamos, que les daba temor a los indígenas, era que andaban a caballo. En América no se conocía el caballo. Entonces los indígenas, cuando veían a un español caminando, montado a caballo, ellos creían que eran dioses y que los dioses en algún momento tenían 4 patas y 2 cabezas, y en otro momento tenían 2 patas y 1 cabeza. Los indígenas no sabían que eran 2 cosas, 2 entes diferentes, 2 animales diferentes. ¿Por qué? Porque los indígenas no conocían el caballo, ellos no sabían el caballo. En América no había cuadrúpedos tan grandes, ¿verdad? Entonces ellos no sabían de la existencia del caballo. Y los españoles hacían todo el propósito de no ver, de esconderse, de meterse en cobertizos cuando desmontaban. Entonces los indígenas lo que debían era pasar a un caballo, encima un hombre, pero ellos creían que era lo mismo, que era un animal, que era un ente rarísimo. Luego entraban a un lugar y luego salía caminando un hombre con una cabeza. Y ellos no saben qué se hicieron la otra cabeza y las 4 patas. Ellos creían que era como un Lego, ¿verdad? Como que se armaba y se desarmaba a conveniencia. Ellos no podían hacer eso, entonces ellos creían que eran semidioses o que eran dioses. Otro elemento muy importante es que los indígenas peleaban solo con el cuerpo, no, si acaso tenían taparrabo. Mientras que los españoles tenían cascos, tenían armaduras. Entonces los indígenas les tiraban lanzas y no les pasaba nada. ¿Por qué? Porque sus lanzas eran de madera. Y los españoles se protegían con armadura de hierro, con cascos de hierro. Entonces nunca les iban a pasar nada. O sea, por más duro que le dieran con una lanza, les rebotaba la lanza en el casco o en la armadura. Pero además, los indígenas, los españoles tenían lanzas de hierro. Ya habían desarrollado el hierro y el acero. En cambio, los indígenas, sus lanzas eran de madera. Entonces, mientras que un indígena atacaba a un español con una lanza
de madera que se quebraba cuando le daba el casco o en la armadura. Al contrario, los españoles con su lanza atravesaban al indígena, primero porque era de hierro y segundo porque no tenía protección, ninguna protección indígena, más si acaso un taparrabo. Entonces, además, otro elemento importante y vital, y eso ocurre en lo que es preguntas de exámenes, lo que estamos viendo en este momento, es que los españoles ya habían desarrollado un arma que fue vital en ese momento. Era un rifle primitivo, ¿verdad?, que tenían los españoles, y eso hace que el español no sepa qué era lo que estaba pasando. Decíamos que los españoles tenían adelantos tecnológicos que les va a permitir vencer a los indígenas. Primero, la ignorancia de los indígenas, como dice la canción, los indígenas no rechazaron, no pelearon contra los españoles por temor a lo ignorado. Lo ignorado era que no sabían si eran dioses o no. Ellos creían que eran dioses. ¿Por qué creían que eran dioses? Porque andaban a caballo. Ellos no sabían lo que era caballo, entonces creían que eran la misma cosa y que eran dioses que se dividían, que en un momento eran de 4 patas y en otros momentos de 2. En un momento de 2 cabezas y en otros momentos de 1. Además, el caballo les da gran superioridad. Avanza más rápido que una persona caminando. Pues, obviamente corrían y ganaba siempre el español porque andaba a caballo. Pero además tenían cascos, tenían armaduras, tenían lanzas y espadas de hierro, que tenían barba. Y ellos no tenían barba, no sabían. Entonces, Montezuma suponía, igual que Atahualpa, suponían que eran dioses. Y por eso no los atacaron. Entonces, tanto Cortés y sus hombres como Pizarro y sus hombres comenzaron a avanzar en territorio azteca e inca, y los indígenas, comandados por Atahualpa en los incas y por Montezuma en México, en los aztecas, no los atacaron a los españoles porque temían que eran dioses, que vienen a caballo, que tienen barba, que son pelirrojos, que son más altos, que tienen lanzas, que tienen espadas, que tienen rifles primitivos, arcaúz se llamaban. Tenían arcaúces que eran de un solo tiro, pero bueno, cuando un español disparaba y mataba a un indígena, para el español era lo más normal del mundo, como que ahora lo veamos nosotros y es lo normal. Pero para un indígena no sabía lo que era la pólvora, no sabía lo que era un rifle primitivo. Entonces el indígena nada más oía un disparo y que a los 100 o 200 metros caía muerto algo. ¿Por qué asombraba esto? Bueno, porque para el indígena poder matar a alguien, a un enemigo, tenía que estar cerca, porque necesitaba clavarle la lanza o lo que fuera, darle con una piedra, etc. Pero tenía que estar cerca. Un indígena no podía matar a un ser humano, a un enemigo, si el enemigo estuviera lejos. ¿Por qué? Porque necesitaba tenerlo cerca para meterle la lanza o atacarlo con una piedra o con lo que sea. En cambio, el español sí podía. El español con un arcabuz, o sea, un rifle primitivo, le apuntaba y lo mataba. Y claro, para el indígena oía ese ruido del balazo, del disparo, y ve que se caía alguien muerto. Y para ellos era magia. Para ellos era algo, por eso, digamos, como que aumentaba la tesis de que eran dioses, ¿verdad? O hechiceros, o magos, o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, eso les daba más temor a los indígenas de los españoles, a los que se consideraban como dioses. Entonces, por eso es que Cortés en México y Pizarro en Perú avanzan tan fácilmente, casi que sin oposición o con muy poca oposición de los aztecas y de los incas. Bueno, chicos, nos vamos de en 8. Muchas gracias.